Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a esta conferencia magistral titulada Celularidad y tinciones en el sedimento urinario. Para un servidor, el químico Enrique Molina, y todo nuestro equipo que conformamos EduLab, de verdad que es un gusto y un privilegio poder contar con la participación de cada uno de ustedes. Les reitero, sean bienvenidos a esta conferencia magistral en donde pues EduLab se viste de gala, contando con la participación de un gran experto y expositor, conferencista, profesor del área de uroanálisis, y estamos hablando del maestro en ciencias Vicente de María y Campos Otegui, quien a lo largo de pues ya prácticamente más de 30 años se ha dedicado muchísimo al estudio del sedimento urinario, y a lo largo de todos estos años de trabajo pues ha adquirido demasiada experiencia, siendo uno de los máximos representantes del uroanálisis en México, y no solamente aquí en México, sino en Latinoamérica, y seguramente muchos de ustedes en algún momento ya habrán tenido la oportunidad de escuchar alguna conferencia o haber tomado algún curso o algún diplomado con él. Entonces, en esta ocasión pues nos va a estar hablando de la importancia que tiene reconocer los diferentes elementos que se presentan en la orina, sobre todo las células epiteliales. Él en su conferencia nos estará platicando de la importancia que tiene también no solamente reconocer las células, sino también emplear algún colorante o alguna tinción que nos ayude o nos facilite, en este caso, la identificación de las células que están presentes en el sedimento urinario, ya que pues es importante que cuando nosotros en el laboratorio reportemos células epiteliales, pues nosotros especifiquemos de dónde son y de dónde provienen esas células epiteliales. Entonces, de verdad que espero que esta conferencia que está a punto de dar inicio sea de gran utilidad para cada uno de ustedes, y nuevamente agradecerles su interés en participar en esta conferencia. Y también quisiera aprovechar este espacio brevemente para anunciarles que el día de mañana estaremos dando inicio con el proceso de inscripciones, de inscripción para nuestro diplomado de uroanálisis, nuestro diplomado internacional de uroanálisis. ¿Por qué diplomado internacional? Bueno, porque este diplomado es avalado por el Colegio Mexicano de Ciencias del Laboratorio Clínico, pero también por la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Entonces, es un diplomado que está avalado por esas dos instancias, y es un diplomado 100% virtual, el cual está conformado por 8 módulos. A lo largo de esos 8 módulos, el maestro Vicente de María, junto con los profesores adjuntos, estarán platicando con mucho detalle desde lo que viene siendo la historia del uroanálisis, cuestiones relacionadas a temas del funcionamiento celular. Va a estar platicando detalladamente de la fisiología y anatomía del sistema urinario. Va a estar platicando acerca de todo lo que conlleva el examen físico, químico y microscópico, detallando muchísimo todo lo que tiene que ver con la celularidad presente en el sedimento urinario, así como las anormalidades que se pueden presentar en esas células epiteliales. Va a hablar de cilindros, cristales, eritrocitos, leucocitos y todos los temas que conllevan como tal el análisis de orina. Les reitero, se trata de 8 módulos, y también no solamente se van a estar hablando a lo largo de estos 8 módulos de uroanálisis, sino también se van a estar abordando un par de módulos dedicados al estudio de los líquidos corporales. En este caso, incluso el último módulo se va a estar hablando acerca de lo que viene siendo el análisis del líquido seminal, y este módulo está a cargo del biólogo Gerardo Cerezo, quien es un gran experto en todo lo que tiene que ver con análisis de líquido seminal. Y pues como ustedes verán, es un diplomado bastante completo, y yo les invito a que vayan a la descripción de este video, en donde van a encontrar el enlace para poder consultar con más detalle todo lo referente al temario. Ahí van a poder encontrar específicamente cuáles son los temas que se van a estar abordando. Les reitero, son 8 módulos. Y también comentarles que únicamente los primeros 200 alumnos que se inscriban al diplomado van a tener acceso a un costo preferencial, y este costo preferencial es hasta el día que inicie el diplomado, que es el día 23 de agosto.
Así que pues hay que aprovechar la oportunidad, porque de lo contrario únicamente los primeros 200 alumnos tienen acceso a este costo preferencial. En la página también van a poder ver cuál es el costo normal y cuál es el costo preferencial, así que no pierdan la oportunidad de participar. Y en dado caso que no se puedan inscribir hasta el día 23, las inscripciones van a estar abiertas hasta el día 30 de agosto. Pero bueno, a partir de lo que es del 24 al 30 de agosto, pues el costo va a ser el costo normal. Entonces, para mayor información referente al costo, les invito a que consulten los costos y todas las bases en el enlace que se encuentra en la descripción de este video. Y de verdad, les reitero, es un diplomado bastante completo, conformado por 8 módulos, 100% virtual. Cualquier duda, cualquier pregunta, ahí en la parte final de donde está el temario van a poder consultar las preguntas frecuentes, o incluso si les llegara a surgir cualquier otra duda, todo el personal de EduLab vamos a estar aquí al pendiente para resolver cualquier inquietud. Nos pueden escribir por correo, nos pueden mandar un WhatsApp o nos pueden incluso hacer una llamada telefónica y con gusto vamos a estar aquí atendiéndoles. Sin más por el momento, pues les agradezco muchísimo nuevamente el interés mostrado en participar en esta conferencia magistral. Vamos a dar inicio con esta conferencia magistral y también antes de dar inicio, quiero avisarles que al final de esta conferencia vamos a estar platicando de cómo va a ser posible obtener la constancia de participación específicamente para esta conferencia magistral. Así que sean bienvenidos, les mando un enorme abrazo y en un ratito más nos vemos a través de este medio. Hola, bienvenidos. Vamos a revisar un poco más de temas acerca del examen de la orina. Y bueno, vamos a recordar un poquito de detalles para ver las cosas como se deben de ver. Como lo dice el título de la plática, vamos a hablar de la celularidad en lo más básico, o sea, las células que se encuentran en el tracto urinario en forma normal. Me refiero a morfología normal de las células. Y vamos a hablar un poco de las tinciones. Entonces, vamos a partir de más o menos qué hace el microscopio. En la forma más básica y sencilla, sin meternos en mayor problema en cuanto a la física del asunto, pero vamos a recordar cómo funciona el microscopio para hacernos una idea de cómo debemos de ver las cosas y de qué podemos auxiliarnos entonces para obtener imágenes que nos permitan reconocer lo que está ahí. Entonces, empezaremos por la idea más básica posible, en la que en el microscopio pues tenemos una fuente de luz. Esa luz va a ser recogida, la va a acomodar en una forma adecuada. Un condensador la va a dirigir hacia la platina, la superficie donde vamos a poner las preparaciones, y bueno, de ahí es que la vamos a observar. Entonces, si a esto le colocamos un portaobjetos con algunas partículas, con algunas células, puede ser que de pronto veamos muy poquito, que se vea muy escasa la imagen. Vamos a necesitar entonces contrastar los objetos que están ahí con el fondo para que aparezcan a nuestra vista. Y entonces, la opción más sencilla es cerrando el diafragma que se encuentra entre el condensador y la muestra, que se llama diafragma de iris, y contrastar un poquito las imágenes. Vamos a obtener imágenes con probablemente un poquito de menos luz, pero vamos a poder ver sus contornos y algunos de sus detalles internos. Entonces, ¿por qué sucede que antes algo de ellos o la mayor parte de las imágenes no se veían? Es probable que algunas sí pudiéramos verlas sin mover el contraste y otras prácticamente no se vieran, o apenas viéramos una sombrita por ahí, una imagen muy tenue. Porque bueno, si estas células las colocamos en el vidrio, que tienen una cierta forma, un tamaño, puede ser que de pronto estas dos y un poquito la esfera pequeña, estas dos células se vean un poquito mejor que esta que prácticamente no se ve. Eso ocurre porque la que casi no estamos viendo tiene un índice de refracción muy semejante al del medio en el que se encuentra, o sea, la orina, que significa que las otras desvían la luz
y nos dan la oportunidad de sombrearse y observarse. Ahora, ¿qué es ese índice de refracción? Bueno, lo que sucede es que la luz va a correr a diferente velocidad al cambiar de medio. Entonces está pasando del aire a la orina, pero cuando está circulando por entre las células que se hacen visibles, está cambiando su velocidad, se desvía el rayo de la luz y entonces se hacen observables. Bien, entonces lo que está ocurriendo básicamente cuando no podemos observar prácticamente muchas de las estructuras es que estamos viendo la preparación con el condensador bien colocado. Un condensador bien colocado lo que va a hacer es recoger la luz que emitió la lámpara, la fuente de luz, que la va a ordenar primeramente una lente colectora, la va a dirigir hacia el condensador y la va a dirigir, si está colocado en su posición adecuada, exactamente a la muestra que estamos observando. Entonces de ahí el aumento en el tamaño lo van a hacer entre el objetivo y el ocular y vamos a poder observarlo. Entonces, bien, va a tener una buena cantidad de luz considerablemente dispersa y que entonces lo que hacemos al cerrar un poquito el diafragma de iris es cerrar ese cono de luz que va a llegar al condensador y entonces se va a inclinar algunos rayos de luz que van a incidir en la muestra inclinados. Al incidir inclinados en las células, por ejemplo, la que prácticamente no se veía, estaba pasando la luz en forma perpendicular a la célula y tenía el mismo índice de refracción, no estaba frenando y desviando la luz, pero probablemente al incidir la luz inclinada en un mayor grosor de célula o en la forma en la que incida en las estructuras llegue a desviar esa luz y entonces es que nos permite observar un poquito mejor muchas estructuras que tenían muy poca visibilidad. Bien, observémoslo en una fotografía con células comunes, células de las que vemos en todos los pacientes prácticamente, sin contrastar con el diafragma de iris y contrastándolo con el diafragma de iris. Entonces, bien, se ve muchísimo mejor definición y hasta un cierto punto sería suficiente observar así las muestras de orina al microscopio. Pero bueno, se han seguido desarrollando medios para contrastar la imagen. Y bueno, el siguiente paso muy grande, que es el microscopio de contraste de fases, que incluso al autor de esta tecnología pues le dio el premio Nobel. Lo que va a suceder es que la luz va a ser pues ordenada en una forma distinta, no solamente se le va a dirigir hacia el condensador, sino que solamente va a permitir el paso de un tubo de luz. Si ustedes lo estuvieran viendo cortado, bien se vería un anillo de luz que va a pasar entonces por un condensador que es diseñado específicamente para este tipo de microscopio y que lo que va a hacer es que incida la luz en la muestra y va a tener luz alrededor directa, luz refractada hacia el centro y va a tener diferentes velocidades en las diferentes capas, lo cual le va a aumentar enormemente la contrastación de esas imágenes. Entonces, de una imagen con muy poquito contraste, vamos a obtener esta imagen de la derecha. Si vamos hacia estructuras realmente presentes en el sedimento urinario, podemos observar como ejemplo estas dos fotografías tomadas del libro del Dr. Fogassi, en donde vemos el mismo cilindro y algunos eritrocitos fuera de él, con la luz clara en campo claro y con el contraste de fases, que entonces nos está ayudando a observar algunas estructuras hacia el interior del cilindro, que por ejemplo podemos ver que tiene algunos eritrocitos y eso
para el diagnóstico es muy importante. Igualmente suele ser un ejemplo muy recurrido por los autores que exponen las ventajas de trabajar con el contraste de fases, la observación de estructuras pequeñas con detalles como los eritrocitos dismórficos, en donde aquí están señalándonos algunos eritrocitos que tienen su hueco al centro y además divertículos. Que bueno, son detalles de los eritrocitos que pasan forzados por un glomérulo dañado y que entonces cuando tienen esos dos tipos de alteraciones o de dismorfias se les ha llamado acantocitos y ha sido un término aceptado en términos generales. Bien, en todo el mundo. Ok, entonces aquí estamos viendo estructuras muy contrastadas, tiene la ventaja de poder observar la morfología e incluso el interior de células vivas o de células que igualmente puede ser que estén inanimadas, pero aumenta mucho la posible observación de detalles pequeños. Ahora, de cualquier manera, pues estamos acostumbrados a ver mapas planos. Mapas, estoy llamando así, por ejemplo, a las células, a los grupos de células o a las partículas que observamos, verlos en 2 dimensiones. Ahora, cambia mucho la imagen si este mapa del curso de un río le diéramos relieve. Y entonces lo que necesitamos es iluminarlo en forma inclinada para sombrear los relieves que presenta y entonces tener una imagen mucho más atractiva que en muchas ocasiones realmente nos va a ayudar en la observación en el sedimento urinario. Y bien, este tipo de iluminación en el microscopio de campo claro puede recibir el nombre de campo interferencial o iluminación de Nomarsky. Y bien, en la línea de abajo tenemos pues el contraste de fases y en la línea superior las mismas imágenes pero con la iluminación de Nomarsky en donde se ven por ejemplo estas células se ve con relieve y eso nos puede ayudar mucho a aumentar en alguna medida porque además es controlable pero podemos aumentar el contraste de las imágenes y esto va a suceder así. Ya vimos antes esta imagen en la que tiene una cierta posición cerrada el diafragma de iris y que entonces va a repartir la fuente luminosa, va a repartir los rayos luminosos por parte del condensador y va a recorrer la muestra por el interior y por la parte superior. Entonces va a haber rayos que inciden de un lado y del otro, pero a todo el espesor de la muestra. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es bloquear por encima del condensador o por encima de la fuente luminosa. Lo que vamos a hacer es bloquear el paso de un lado del rayo de luz. Entonces, aquí lo que hice primeramente fue poner en color gris los rayos luminosos que no van a incidir sobre la muestra. Vamos a quitarlos de la imagen. Y entonces solamente van a incidir por un lado. Bien, entonces estamos aquí iluminando en color rojo el que va a pasar por la superficie de la muestra y en color amarillo el que la va a cruzar. Entonces, bien, la imagen se nos va a armar entre esos dos rayos, con el que pasa a través y con el que va a llegar incidiendo por un lado y va a sombrear entonces un lado de las estructuras. Entonces obtendríamos, sin contraste alguno, una imagen que probablemente se vea apenas sombreado algún poquito de por ejemplo, de esa célula, con el contraste en donde se ven las partículas completamente transparentes y si las observamos con relieve, que puede dar una transparencia adecuada, pero nos va a ayudar en muchas ocasiones observar con relieve las figuras. Entonces vamos a ver esto con una serie de 3 fotografías de un sedimento urinario con poquito aumento en el objetivo de 10.
en donde estamos viendo, pues aquí hay algo de células. Es una muestra teñida con colorante de Strenheimer-Malvin para sedimento urinario. Y estamos viendo, pues de pronto por aquí una célula y otra célula del epitelio plano estratificado. Vemos algunas partículas pequeñas y este grupo, que bueno, son células que están agrupadas aquí al centro, pero que no se ve ninguna definición en ellas, ni en el exterior ni en el interior. Entonces, bien, cerrando nada más un poquito el diafragma de iris, obtendríamos esta imagen. Cambia muchísimo el panorama porque están apareciendo leucocitos que no se habían teñido. Se puede apreciar entonces el contorno bien, con buena precisión del exterior y el interior del grupo de células. Desde luego mejoró la observación de las células del epitelio plano. Aquí bien, me regreso un poquito. Entonces, el cambio utilizando bien un microscopio de campo claro con el condensador en el lugar adecuado. Para esto, pues hay que hacer el proceso del ajuste del condensador con la iluminación de Keller. Y entonces, bien, esto sería con el puro diafragma. Si además aumentamos el relieve colocando el sombreado por un lado del condensador, obtendríamos esa imagen. Bien, entonces, para sobre todo partículas que no se han teñido, que se encuentran sin teñir, es muy conveniente el utilizar esta forma de iluminación de campo interferencial o de Nomarsky, y en realidad puede ser gradual. Ahí pues yo saqué la fotografía haciendo una buena separación, bastante relieve, para que fuera notorio respecto de la imagen anterior. Y bien, aquí el punto es que se requiere de un microscopio que tenga la posibilidad de intercambiar el condensador, de colocar todo el equipamiento, tanto para contraste de fases como para el campo interferencial. Y estos generalmente son microscopios grandes que tienen un cierto costo elevado. Entonces, pues bueno, investigando un poquito en equipo usado, realmente no es equipo nuevo, en equipo usado en internet, pero el precio menor que encontré fue para una iluminación de Nomarsky de $3,000 y el mayor de $6,000, que en pesos mexicanos en este momento es un dineral. Es entre 60,000 y 120,000 pesos, cuando en realidad un microscopio de muy buena calidad puede costar 30,000 pesos. Entonces, pues bien, es cuestión de poner un poquito de ingenio. Sí representa una inversión económica, pero colocando el sombreo como se vio en el esquema por encima del condensador, basta con 10 pesos. Y además que bueno, ok, es una inversión económica, pero se puede recuperar fácilmente. Ustedes inclinan el microscopio y se cae la moneda y sigue siendo de ustedes. Entonces, pues todo esto se ha ido desarrollando al paso de los años. Los microscopios tienen una buena cantidad de años, desde los más sencillos tienen cientos de años. Incorporar la microscopía como una rutina a el laboratorio clínico, a los exámenes médicos, que vamos en sus principios pues prácticamente iba de la mano una y otra profesión, pues tiene desde aproximadamente el año 1830 en manos de los nefrólogos, que fueron incorporando el valor de lo que se podía encontrar microscópicamente en la orina y correlacionarlo con las enfermedades. Ya el campo, el contraste de fases ya es del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, y el campo interferencial es algo posterior. Entonces, bueno, son las opciones que existen para contrastar muestras que no están teñidas. Pero, bueno, pues finalmente regresemos al pasado. Y vamos muy al pasado, vamos más de un siglo hacia el pasado. Y regresemos a excelentes libros
que existían en el segundo siglo hacia atrás. Este libro es, están pequeñas las letritas, pero aproximadamente de 1880 y algo, 84, algo así dice ahí. Y resulta con que pues estaban hechos con dibujos. En realidad, esto, que pues realmente vean ustedes la calidad de la imagen, pues de verdad da la impresión de ser una fotografía, aunque tuviera esos colores amarillentos como de una fotografía viejita, una de las primeras fotografías que observábamos, que verdaderamente era excelente el dibujante, que probablemente haya tenido conocimiento del área, si no, pues simplemente era una persona con la capacidad de copiar detalles que dentro de la morfología de las células son importantes. Bien, entonces las posibilidades eran observar así la orina. Había buenas descripciones de la celularidad en las orinas por estos años. Después, bueno, vino un momento en la historia en donde realmente se perdió, se separaron los caminos de la morfología celular con el laboratorio clínico. La morfología celular se fue por el lado de los laboratorios clínicos. Perdón, lo dije al revés. La mayor parte de las partículas las siguió estudiando el laboratorio clínico y los nefrólogos. La morfología celular se fue hacia el lado de la citología, del diagnóstico morfológico, y los caminos se separaron completamente. Entonces, bueno, vamos a seguir caminando hacia atrás en ese regreso al pasado. Y pues recordemos las tinciones, desde dónde vienen, colorear las células para poder observarlas. Y en realidad esto pues se remonta a los primeros cortes de tejido, que son pues aproximadamente del año 1840, en donde antes de esto había estudio pues sobre todo de parte de la botánica, de parte de los tejidos vegetales. Se fue incorporando los cortes de tejido de los seres humanos y de tejido animal. Y entonces, pues de los primeros colorantes importantes y que sigue conservándose hasta el día de hoy, es para teñir los núcleos la hematoxilina. Y bien, la hematoxilina la introdujo al estudio de los tejidos celulares Wilhelm Waldeyer por ahí de 1865, son los reportes que existen. Una de las primeras tinciones ya conjuntas para, además de contrastar los núcleos, poder hacer una contratinción contrastando un poco más el núcleo con el citoplasma, pues una de las más utilizadas de más años y que sigue vigente es la eosina, de aproximadamente los mismos años, probablemente un poquito después. No puse el año porque no es tan claro exactamente como por qué año empezó a utilizarse la eosina para los citoplasmas. Y bueno, de pronto el dato que sí estaba presente en la bibliografía es que fue de introducción hacia el uso en los tejidos, porque de pronto algunos de estos colorantes eran de uso textil, pero para el estudio de la biología lo introdujo el doctor Caro, y curiosamente la llamó eosina basándose en el apodo de una compañerita de escuela primaria que pues no sé qué significaría en su origen, pero la llamaba eos a la compañerita, entonces a la sustancia la llamó eosina. Y bien, de ahí todo lo demás que se desprenda, como los eosinófilos, en la sangre, todo lo que sea que atraiga ese tipo de colorante. Qué bien, incorporarla pues a la tinción celular junto con la hematoxilina es por parte del doctor Henle, que desde luego que les suena conocido.
sobre todo si están revisando este tema, por el asa de Henle y unas cuantas estructuras más que llevan su nombre. Él estudió anatomía e histología y hay libros de anatomía muy reconocidos de su parte, en donde pues esto es una página del último libro que escribió de anatomía y que obviamente incluía algunas imágenes de histología que, como les decía, pues en realidad eran dibujos copiados de microscopio por excelentes dibujantes. Pero bien, entonces pues las tinciones se utilizaban para cortes de tejido y también se podían utilizar entonces para alguna muestra con células sueltas. Para ello, bien, tenemos que ahora entrarle al tema y recordar de dónde salió la citología. Y bien, aunque hay algunos informes anteriores, hay algo de estudio previo de alguna buena cantidad de años antes, y en aproximadamente en la misma época, en Rumanía y en Estados Unidos se fue desarrollando. En Rumanía por parte del doctor Aurel, perdonarán ustedes que no sepa yo la pronunciación original, pero su apellido se escribe Babes, como si lo pronunciáramos en inglés, bebés, y del doctor Papanicolaou, de quien hay pues mayor cantidad de publicaciones más accesibles en nuestro medio, y que entonces pues él fue de origen griego, estudió la especialidad y la carrera de medicina y su especialidad, su posgrado en Alemania. Y bueno, no teniendo ahí muchas posibilidades, viajó a Estados Unidos, en donde pudo llevar a cabo con mucha más facilidad sus estudios. Él llegó joven y su primera ocupación fue el de estudiar en cuanto a los días y finalmente fue agregando la morfología de las células, pero él tenía que determinar cómo era el ciclo hormonal de los cuyos para utilizarse como modelos biológicos que ya desde antes se utilizaban, y poder entonces mejorar las investigaciones para procesos fisiológicos o medicamentos que implicaran alguna interferencia o la acción del ciclo hormonal. Entonces, lo que hacía eran preparaciones de lubricación vaginal de las hembras de los cuyos y observarlas a paso de todo el ciclo, para lo cual decidió ocupar estas pincitas que terminan en una forma muy semejante a los espejos vaginales actuales, que eran para el otorrinolaringólogo, que son para observar la nariz, y entonces quedaban del tamaño adecuado para colocarlos en las hembras de los cuyos y poder obtener las muestras. Bien, entonces lo que sucedió es que estaba obteniendo las imágenes importantes. El ciclo hormonal de los cuyos es de menos días que el de los seres humanos, entonces bien podía ir avanzando bastante rápido, pero le llamó la atención los cambios morfológicos en las células que venían en esas secreciones, no nada más poder observar los cambios en la forma en la que se cristaliza la secreción, el lubricante, sino también las células. Y fue entonces que empezó a teñirlas con tinción de hematoxilina eosina. Bien, entonces al llevar esa idea a las muestras de pacientes humanos, de mujeres en las diferentes fases del ciclo, en donde, bueno, tuvo una participación muy importante su esposa, tanto asistiéndolo en el laboratorio donde las procesaba como paciente, para poder llevar ciclos completos. Fue observando entonces que no solamente había importantísimos cambios morfológicos dentro del ciclo hormonal. De hecho, esta imagen que estamos viendo son puros cambios por el ciclo hormonal, o sea, no son cambios patológicos.
pero sí pudo ir teniendo acceso a pacientes de oncología, a pacientes de diferentes orígenes dentro del propio hospital. Y entonces fue que se interesó, que fue desarrollando la observación y una tinción que le ayudara a observar más cambios. Entonces fue haciendo los cambios, conservando la hematoxilina y haciendo los cambios en los colorantes para el citoplasma tras varias versiones de la tinción en el paso de una buena cantidad de años, en donde bien pues es todo un ejemplo de persistencia y de tenacidad. El primer congreso grande de medicina en el que él se presentó para exponer el tema ya del diagnóstico citológico de alteraciones serias, no solamente de la parte hormonal, sino de alteraciones ya neoplásicas, fue en 1918. Y las reacciones en el público pues fueron variadas. Por ejemplo, hubo pues médicos que se salieron de la presentación, que obviamente le era joven y que dijeron que ese muchachito estaba mal de la cabeza. Se quedaron ginecólogos y patólogos, que obviamente pues eran los que en todo caso tendrían mayor interés sobre el tema. Y bueno, ginecólogos opinaron que pues en realidad, pues quién sabe si valía la pena todo eso, porque ellos estaban acostumbrados a detectar los tumores cervicouterinos por la palpación. ¿Se imaginan ustedes de qué tamaño tendría que estar el tumor para palparlo cuando estas alteraciones celulares son macroscópicamente invisibles, la mayoría? Bueno, y por parte de los patólogos, que obviamente pues comprendiendo más el tema que estaba exponiéndose, sí encontraron muy interesante el método, pero pues consideraban que quizá requiriera de algo de confirmación histológica, que finalmente sí era un método poco invasivo, que era más o menos fácil de obtener la muestra, más rápida de procesar que los cortes de tejido, que las biopsias, pero que seguramente había que después determinar hasta qué extensión podía llegar la lesión presente detectada por las células sueltas en un corte de tejido que lo hiciera más específico. Que bueno, pues sigue sucediendo así. Hay muchas de las muestras citológicas que después necesitan confirmarse con una biopsia. Pero, bueno, finalmente, pues siguió el avance de la citología, el desarrollo de la tinción y la aceptación general por el medio ambiente de la medicina para ese diagnóstico citológico ocurrió hasta pasado 1945. El atlas más reciente, el último atlas que publicó el doctor Papanicolaou fue en 1954, ya como único autor, como autor principal del atlas. Antes de este aparecen 2 o 3 atlas de años anteriores con coautores. Y bien, aquí estamos viendo un par de hojas, un par de imágenes del libro del doctor Papanicolaou, en donde pueden ver ustedes que no son fotografías, son pinturas de excelente calidad. También aquí, pues quien haya visto este tipo de imágenes al microscopio puede notar que pues, es un verdadero artista el que reprodujo las imágenes y que muy probablemente pues sí tenía algún nivel de preparación para reconocer lo que estaba dibujando. Y bien, de ahí para adelante despegó la citología exfoliativa, que podemos practicarla pues en muchos tipos de muestras y dentro de las cuales en el laboratorio tenemos acceso a algunas. Hay muestras que nosotros observamos que contienen células epiteliales, además de las células sanguíneas, que estamos mucho más familiarizados en general en el laboratorio y que tenemos más costumbre de estudiarlas. Pero pues también hay muestras como la orina, en donde todos los días salen células epiteliales y que pues en realidad vale la pena reconocerlas, tanto para inferir mediante ellas si es normal que se hayan descamado, que se encuentren en la orina o no es normal y algo provocó esa descamación,
Si su morfología es normal o no lo es, pues también tenemos acceso con las muestras que obtenemos. Y bueno, aquí hay una reflexión. En términos generales, como ya lo decía, pues la mayor parte del personal que trabajamos en un laboratorio clínico podemos hacer un frotis de sangre periférica, teñirlo y hacer una observación, una cuenta diferencial de leucocitos, observar los eritrocitos y las plaquetas y hacernos una idea si la morfología es normal. Cuando detectamos algo que sale a las posibilidades, que sale a lo normal, pues bien, puede ser, en lenguaje común popular del laboratorio, puede ser que ustedes no reconozcan una célula nucleada que anda por ahí, que se puede considerar un brincocito, o sea, me lo brinco y no lo cuento. Pero si hay un segundo brincocito, deténganse, algo está pasando. Si no queda bien claro por la morfología que son células destruidas porque se aplastaron de más al hacer el frotis, entonces hay que averiguar por qué no estamos reconociendo esas morfologías. Ahora, lo que vamos a hacer seguramente es hacer quizá más laminillas, referirlas a un especialista, pasar ese trabajo a quien pueda entonces reconocer y aplicar la hematología y resolver a favor del paciente. Entonces, la gran pregunta es, ¿y por qué no hacemos lo mismo con todas las otras células que observamos en muestras clínicas? Bueno, en realidad, pues también podemos familiarizarnos con la morfología normal, conocerla bien, tener una noción de cómo es que lo que observamos en la rutina, que estamos viendo en cualquier orina, vemos este tipo de células de la segunda línea de arriba abajo, incluso también las de la línea de arriba, que son del epitelio plano estratificado y que son de la base, intermedias o quizá por ahí ya tendiendo hacia superficiales, y que podemos verlas rutinariamente en cualquier orina. Aquí en la segunda línea hay un par de células naviculares que son propias del ciclo hormonal de la segunda fase y son completamente normales y se ven en una persona sana. O si de pronto encontramos estos cambios en los núcleos, estos núcleos hipercromáticos, con poco citoplasma alrededor, con formas muy anormales. Bien, si vemos eso, ¿por qué no podemos entonces referírselo a un especialista o hacer un aviso al médico? Pues definitivamente es importante. Y aquí hay algo que mencionar. De donde hemos aprendido mucho acerca del sedimento urinario han sido autores europeos. Obviamente investigadores los hay por todo el mundo, personas que han ido introduciendo las innovaciones, las hay en todo el mundo, pero de pronto esos maestros que se han dedicado a juntar la información, que tienen toda la experiencia del mundo y que la han puesto a nuestra disposición mediante cursos internacionales, libros, material en cuanto a las investigaciones disponible en internet, pues destacan el doctor Fernando Dalet de España y el doctor Giovanni Fogazzi de Italia. Ahora, puramente dedicada a los cristales, el doctor Michel Daudon. Y entonces, pues ahí lo que limita es que en sus países la legislación no permite que el laboratorio clínico, con personal que no tenga una licencia o una especialidad para hacer diagnóstico celular, pues que no lo haga. Entonces, ¿qué sucede? Los libros para laboratorio clínico llegan hasta la descripción de las células en su estado normal, con una morfología normal, pero no con morfologías patológicas, que obviamente las observamos todo el tiempo. Ahora, eso está en manos de los citólogos. Bien, la citología ha avanzado de ese momento en el que, pues evidentemente, se ideó una forma de clasificar desde la muestra completamente normal a las lesiones, incluso ya las lesiones invasoras de carcinomas, mediante una clasificación que describió el doctor Papanicolaou y que iba en números, que se fue modificando después por términos más concretos que los números y agregando algunos nombres. El doctor Papanicolaou lo describió en términos de displasias
cuando ya la coordinación del crecimiento con la maduración y con alteraciones que todavía no son neoplásicas se van juntando. Se les fue cambiando el nombre al no tener una demostración bien clara biológica de hasta qué punto llega la displasia y empieza la neoplasia, como neoplasia intraepitelial cervical, y se ha ido avanzando para finalmente hacer clasificaciones en las que, con estudios tanto del área biológica como del comportamiento de las lesiones en los pacientes, determinar cuáles son un verdadero riesgo que implica una acción inmediata sobre el paciente y cuáles todavía permiten la observación en ciertos periodos de tiempo, y se les ha clasificado de bajo y de alto riesgo. Entonces, pues, la citología ha ido avanzando en todas las localizaciones del cuerpo, y hay una clasificación reciente para la citología urinaria. Obviamente implica reunir una cantidad de expertos de todo el mundo con una enorme cantidad de bibliografía que apoye las decisiones, y entonces pues estos sistemas van teniendo duraciones de muchos años. La más reciente de la citología urinaria fue originalmente la reunión en París, en Francia, y entonces se le llamó el Sistema París para el informe de la citología urinaria. Bien, entonces lo que dan como preferencia a los citólogos es utilizar citología de base líquida. Siendo muestras de orina, pues es obvio que vienen sobre un medio líquido, que incluso se puede utilizar esa citología de base líquida en muestras obtenidas por raspado de una superficie, como en los cervicovaginales. Esa muestra tomada con un cepillo se coloca en un frasco con un medio líquido, y de ahí lo que se va a hacer es filtrar las partículas pequeñas, que permanezca cierto tamaño de células y ayude mucho a limpiar la imagen, a hacer mejores tinciones y a tener una buena imagen, a tener imágenes citológicas muy bonitas. Entonces, además prefieren que la muestra de orina sea obtenida dentro de la vejiga con un lavado vesical, o francamente ya con casos más sospechosos con una endoscopía, que en este caso se llamaría cistoscopía. Pero bueno, con un lavado vesical es satisfactorio, de forma que se pueda eliminar todas las otras partículas que no sean células transicionales y que, literalmente lo dice, oscurecen el diagnóstico citológico. Bien, entonces, de pronto, cuando no se puede simplemente hacer la diferencia entre alto grado y bajo grado, dentro de las que se quedarían negativas o en bajo grado, en muchas ocasiones está gestándose esa neoplasia de bajo o de alto grado. Son alteraciones en diferentes cromosomas, y lo que se ha estudiado es que no haya un cambio del bajo al alto grado, sino que, viniendo de causas distintas, tengan el desarrollo en forma directa. Y entonces, pues en ese abismo que hay entre la célula normal y la neoplasia, ahí es en donde de pronto los pacientes se caen y pues no hay quien los salve. Entonces, eso está en manos del laboratorio clínico. Nosotros somos los que vemos esas alteraciones desde inflamatorias, en donde podemos observar quién lo está causando y en muchas ocasiones atacarlo a tiempo. Y bien, pues esto nos mejoraría la seguridad de los resultados para los pacientes, una vigilancia oportuna para los pacientes, la seguridad con la que nosotros informamos, y enviaríamos más muestras a citólogos y patólogos para que lo que nosotros encontramos anormal, ellos den el diagnóstico final de hasta qué punto ha avanzado ese paciente, mientras que nosotros les estamos proporcionando información de si está presente la causa. Entonces, bueno, hay una aclaración. Si ustedes están viendo el agente causal de cambios inflamatorios incluso muy severos, es mucha mejor situación para el paciente, porque si acaso es posible eliminar, sean cristales, sean microorganismos, eliminar la causa, entonces va a mejorar el porvenir del paciente.
Si no hay nada visible, entonces es muy probable que sea a base de sustancias tóxicas que están eliminándose por la vejiga en forma continua durante periodos de tiempo largo, generalmente por causas laborales, por sustancias con las que tienen contacto en su trabajo, y eso evidentemente, además de ser más grave, va a ser más difícil de eliminar. El área de uroanálisis es un área fundamental en todo laboratorio clínico y es muy importante que nosotros como analistas contemos con los conocimientos suficientes y la capacitación necesaria para poder llevar a cabo una correcta interpretación de un sedimento urinario. Es por eso que te invitamos a participar en nuestro Diplomado Internacional de Uroanálisis y Líquidos Corporales impartido por el maestro en Ciencias Vicente de María y Campos. Este diplomado está conformado por 8 módulos y tiene una duración de 120 horas, equivalente a 18 créditos académicos. El aval de este diplomado lo está otorgando el Colegio Mexicano de Ciencias del Laboratorio Clínico y la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica. Si quieres conocer más acerca del temario y de la dinámica de inscripción, te invito a que des clic en el enlace que se encuentra en la descripción de este video para que puedas tener la información completa. EduLab y el maestro Vicente de María te invitamos a participar. No faltes. Bien, entonces vamos a dar un vistazo muy rápido de qué se necesita entonces para reconocer a las células, en donde vamos a partir pues de dibujar una figura geométrica que sería el citoplasma, sería una célula vista por su exterior y que pues en términos generales tienen figuras bastante geométricas. Entonces bien, completamos este cilindro, vamos a dibujarle un núcleo que hay que meterlo a ese citoplasma. Bien, entonces tenemos una célula epitelial cilíndrica. Esta célula epitelial pudo provenir de células poco diferenciadas o de células de una capa basal o simplemente de la primer célula que nos formó cuando íbamos a convertirnos en un embrión. Y entonces sería una célula con una morfología muy simple, una célula esférica con un núcleo esférico con poquito citoplasma. Bien, entonces de aquí, quien va a aprender a tomar funciones para colaborar en un nuevo tejido, en un órgano o en todo el organismo en general, son los citoplasmas, porque así absorban sustancias provenientes de los alimentos, secreten algún tipo de hormonas o de enzimas. Simplemente la lubricación en una superficie que esté en contacto puede ser con el exterior o puede ser un órgano interno, o conduzcan un impulso nervioso, o sean posible de contraerse y causar un movimiento como en las células musculares. Todo eso va a ocurrir en el citoplasma. Entonces esa célula esférica se puede convertir en una célula cúbica y absorber materiales como en las nefronas o en los intestinos. Puede ser una célula larga, un músculo liso, o una célula cilíndrica de un músculo estriado voluntario, o una célula sumamente compleja como son las neuronas. Y bien, entonces, esa es la forma en la que vamos a reconocer su morfología y el estado fisiológico o patológico en el que se encuentra, con la forma que tiene el núcleo, la forma que tiene el citoplasma, el tamaño de la célula, cuánto ocupa el núcleo dentro de ese citoplasma, si llega a tener más de un núcleo, cómo es el contenido de ese núcleo, y bien, entonces ahí vamos revisándolo. Entonces necesitamos contrastar de alguna manera las células. El contraste de fases nos va a dar posibilidades hasta un cierto límite. Aquí, detectar las células y tener un reconocimiento a poco aumento es muy cómodo, aumentándole un poquito de relieve a la imagen con un objeto que interrumpa parcialmente el paso de la luz, como lo describimos, que puede ser una moneda. Entonces, eso es muy útil y muy cómodo para hacer un recorrido a bajo aumento, pero da menor profundidad de campo. Entonces, en la medida que vamos iluminando la superficie de los objetos, nos ayuda mucho a contrastarlos, pero vamos a ver poca profundidad. Si eliminamos esa luz superficial y aplicamos el contraste normal de microscopio o el contraste de fases, eso va a ampliar la profundidad que podemos observar,
todos los objetos que se encuentran a una cierta profundidad y va a ser un poco más difícil el establecer en cuanto a que estén unos encima de los otros. Se necesita una cierta transparencia para observarlos bien, que es uno de los problemas a los que se fue enfrentando la tinción de Papanicolau, que por eso fue cambiando algunos de los componentes y evolucionando en el paso de los años. Bien, entonces, recordando, nos asomamos al microscopio y observemos esta imagen prácticamente sin contrastar. En el caso de unas células se vería así. Y entonces, pues bien, recordemos, hay mitología en los laboratorios. En el examen de línea, pues todavía se conserva, siendo un examen bastante manual, mucha mitología antigua. Y existe alguno de que conviene bajar el condensador y se ve mejor la imagen. Bien, en realidad lo que sucede es que se están duplicando las líneas. Se están multiplicando líneas y entonces lo que hace es ver líneas más gruesas pero muy difusas. No hace una buena contrastación en realidad y hace imágenes poco concretas de este tipo. Si aplicamos bien el diafragma y el condensador en su lugar, vamos a obtener líneas del grosor que originalmente son. Ya vamos reconociendo aquí en el dibujo y veríamos bastante bien la célula sin coloración. Ahora, si aplicamos el contraste de fases, esto nos va a aumentar mucho la contrastación entre lo que se llega a iluminar, lo que está contrastado, pero de cualquier manera no es una técnica fácil, hay que acostumbrarse a ella. Vamos a obtener imágenes de este tipo. Ok, entonces, desde antes de que se estudiaran las células sueltas, desde que, pues ya lo platicamos, desde que se estudiaban los tejidos, se les fue tiñendo para poder contrastar estructuras o incluso en ocasiones demostrar sustancias químicas dentro de las células o los tejidos. Por ejemplo, la eosina es excelente para demostrar fibras de colágeno en los tejidos conjuntivos o en cualquier otro tejido en donde haya un desarrollo de ese tipo. Bien, entonces, para laboratorio clínico tenemos un colorante que obtiene imágenes pues, prácticamente monocromáticas, el de Sternheimer-Malvin, desde 1954, que apareció una publicación en la revista de la Asociación Americana Médica y lo describe como un nuevo método para reconocer pielonefritis porque es una tinción supravital, como en realidad son todas las tinciones que aplicamos a la orina en estado líquido, y que pues lo que permitía era que se observaran fácilmente las células que no se han muerto, que es lo que ocurre con las tinciones vitales y supravitales, que tienen células muertas, que por ya no tener funciones vitales la célula ya no tiene forma de protegerse del exterior y entonces penetra el colorante. Ok, entonces se obtienen imágenes que ayudan mucho, que realmente ha sido un paso muy grande el contar con esa tinción. Esa tinción, idealmente pensando en la cuenta microscópica, se puede agregar al fondo del tubo, en el fondo del tubo donde se ha resuspendido el sedimento, y colocar ahí 2 o 3 gotitas que no van a modificar mayormente la parte de la cuenta y obtener imágenes pues de pronto un poquito pálidas, pero nos ayudan a reconocer. Ahora, también se puede aplicar el colorante en una gotita de orina en el portaobjetos. Nos daría imágenes bastante más intensas, mejor contrastadas, y realmente nos da muy buenos detalles nucleares, nos da buenos detalles en los citoplasmas, ok, todo en tono rojo. Pero bien, pues hay diferentes ideologías, disponibilidades, precios, y de pronto también se puede utilizar azul de metileno. No representa mayor cambio respecto de la morfología en estado normal sin teñir. Si la tiñen con Sternheimer-Malvin o con la tinción de Sternheimer solo, que lo que hace es aumentar un poco de tono azul a los núcleos y diferenciarlos un poquito más de los citoplasmas. Y bueno, pues ahí hay que tener en cuenta el precio. El azul de metileno es más costoso. No deforma tampoco las células,
No tienen efectos negativos sobre ninguna de las estructuras en el sedimento, ni siquiera de los cristales. Y el azul de metileno también funciona como supravital, aunque actúa un poquito más rápido que el de Sternheimer-Malvin sobre las estructuras que pudieran estar vivas. Y bien, la imagen se conserva. Aquí vemos que en casos patológicos también se puede ver bastante bien, a veces nos ayuda. Igualmente que con la de Sternheimer-Malvin. Podemos ver patologías a las que nos puede llegar a ayudar a usar el azul de metileno. Y bueno, también hay bibliografía de citología urinaria con tinción de Wright. Aquí la cuestión es que, pues la tinción de Wright, que vaya, todas las tinciones hematológicas para la morfología general, pues el punto es que hacen lo que está sucediendo en el dibujo. Se ve más pastoso, se ve más grueso, permite mucha menos transparencia, que es algo importante en las muestras de orina, y se ve en esos tonos. Entonces, bien, en cuanto al detalle de la cromatina y de los núcleos, pues existe bibliografía para tener referencia. Hay pocos libros, pero los hay, pero en realidad pierde detalles de la cromatina. Si lo que estamos viendo es histología con hematoxilina y eosina, bueno, vamos a ver células pequeñas, una repetición de células. Y lo que es importante es checar tanto sus tamaños como sus morfologías y su colocación en el tejido. Bien, ahora, si ustedes lo que quieren es una tinción más completa, que les dé muchos más detalles en cuanto a las células sueltas, pues hay que recurrir a la de Papanicolau, en donde van a obtener mucha mayor variedad de tonos. Por ejemplo, en esta fotografía no figura el tono amarillento, el verde y el anaranjado, pero también son tonos que se pueden obtener. Entonces, pues como lo dice el título de esta conversación, ahora vamos a revisar las células presentes en el tracto urinario, pero primero vamos a hacer una última revisión acerca de las tinciones. Entonces, miren, vamos a revisar hoy la celularidad normal, me refiero a células de morfología normal, sin alteraciones. Vamos a revisarla con células teñidas, porque de pronto, pues es, además de una idea personal, lo que hemos visto en la enseñanza en el paso de los años, que pues en términos generales es más fácil reconocer a este señor que está teñido que a este fantasma que no está teñido. De pronto, pues nada más es cuestión de abrir un poquito la mente y de dejar pasar en nuestras ideas diferentes colores. Es como si este camaleoncito, estamos acostumbrados a verlo muy poco contrastado, demasiado iluminado, con muy pocos detalles, y de pronto lo teñimos con tonos azules, verdes, café, moradito, que son los colorantes que se ven originalmente en la tinción de Papanicolau. Y bien, aclaración, que fotografía realmente así es de ese color, y pues se encuentra en algunas partes de nuestro país. Yo lo fotografié en el estado de Morelos. Es igual de tamaño y de forma que los demás, pero con estos colores tan llamativos. Bien, entonces, pues el punto sería poder tener una tinción que se pueda aplicar rápido, a buen costo, en la orina, en estado líquido, para todas las ventajas que esto implica, que permita observar células vivas que de pronto pueden ser de un protozoario, de una bacteria, observar algunos procesos de cuando se están muriendo las células humanas, las del propio tracto, pero tener buena referencia. Entonces, pues finalmente lo hemos logrado. Es algo que yo intenté hace 20 y tantos años como tesis de maestría, y que se logró pues una tinción parecida a la de hematoxilina eosina. En algunas muestras sí se lograban mejores imágenes, pero en cuanto al manejo de las sustancias estaba bastante complejo. Además de que iba en 2 pasos la tinción, y eso lo hacía un poquito más complicada. Pero bueno, finalmente hemos logrado desarrollarlo, y vamos a ver cuál es la idea. Que de partir de una muestra con células interesantes, que estamos viendo por aquí hacia la parte central de la imagen, hay una gran cantidad de leucocitos, pero aquí hay células transicionales de la base del epitelio y con ciertos cambios.
Es un salto fuerte el poder utilizar la tinción de Sterheimer-Malvin. Nos da muchísima mayor contrastación de las estructuras. Podemos observar algunas vesículas en los citoplasmas cuando lo que está ocurriendo ahí es una muerte celular. Pronto como la autofagia, en la que se ven vesículas muy grandes con movimiento browniano hacia el interior, con polvito vibrando. Y que bien, tiene una serie de ventajas. Conserva el tamaño y la forma de las partículas. El tiempo es muy rápido, prácticamente al hacer la mezcla ya está funcionando. Es supravital, entonces, pues ya lo decía yo, nos va a conservar vivo lo que estoy vivo ahí adentro por un tiempo suficiente. No afecta a los cilindros, permite la observación bastante bien y no afecta a los cristales, no disuelve cristales que son importantes en la orina. Ahora bien, ¿qué desventajas pudiera llegar a tener? ¿En qué podemos mejorar la situación? Bueno, no existen referencias bibliográficas ni suficientes ni confiables para consulta en el laboratorio con la tinción de Sterheimer-Malvin. Hay severas discrepancias entre autores del material didáctico. De pronto uno se encuentra con, pues bueno, para mí fue una novedad el de pronto ver en un póster que se estaba vendiendo en un congreso nacional de químicos clínicos una fotografía que decía ser una célula navicular, cuando en realidad, pues bueno, eso realmente no era una célula navicular, pero la descripción escrita decía que las células naviculares se observan en la unión entre el epitelio transicional y el epitelio plano estratificado que se encuentra en el trígono, en la vejiga de las mujeres, que es la zona que se forma en donde vacían la orina los uréteres al interior de la vejiga y la uretra, que forma un triángulo, y que en las mujeres tiene epitelio plano estratificado, que entonces en la unión de ese epitelio plano con el transicional se observan esas células naviculares y su presencia en sedimento urinario es patológica. Bien, ese era literalmente lo que decía esa fotografía. No decía patológica de qué, ni por qué, ni en qué casos. Pero en la realidad, les digo, para mí fue una verdadera novedad, porque las células naviculares, descritas por el doctor Papanicolaou como desde hace 100 años, un poquito más de 100 años, no tienen absolutamente nada de patológico y se presentan en la segunda fase del ciclo hormonal femenino. Bien, entonces hay discrepancias muy severas entre autores. Realmente lo que necesitamos es orientarnos a poder mejorar los diagnósticos de los pacientes. Y para ello, pues la ciencia sigue avanzando. Entonces sería mejor poder recurrir a bibliografía del tema de la morfología celular o alineamientos internacionales. Bien, entonces los lineamientos internacionales y locales de diversos países consideran para el diagnóstico celular a la tinción de Papanicolaou, y de pronto sin tinción o con la tinción de Sterheimer-Malvin hay estructuras que se pueden parecer a los cilindros sin ser cilindros. Ahora, si recurrimos a la de Papanicolaou, la tinción de Papanicolaou es con la muestra en estado seco, o sea, se tiene que fijar a la laminilla. Es una tinción en la que debemos ir pasando las preparaciones por diversas soluciones. Estamos hablando de cerca de 30 frascos, y aunque algunos de ellos sean para lavar en agua, pero muchos de ellos son sustancias químicas y eso implica un gasto muchísimo mayor. Mucho tiempo, cerca de 1 hora, y se necesita desarrollar la pericia para hacer una tinción bien hecha. Bien, entonces la cuestión es que en orina, en la rutina no sería operante usar esa tinción. Entonces, bueno, aquí el asunto es lograr una tinción muy semejante, pero con la orina en estado líquido. Bien, entonces, con lo que les estamos ofreciendo, con lo que estamos nosotros proponiendo, que sería resultados muy semejantes a la tinción de Papanicolaou, pero con la orina en estado líquido, tiene las mismas ventajas de la tinción de Sterheimer-Malvin. Conserva forma y tamaño de las partículas. En algunas muestras es instantánea y en otras puede tardar
3 o 4 minutos. Mucha diferencia con una hora de tinción de Papa Nicolau. También es supravital. No afecta a los cilindros ni a los cristales. Los cilindros, pues en realidad, se ven muy bien, nos ayuda mucho porque tiene las ventajas. Permite a los laboratorios tener acceso a referencias de carácter normativo internacional, como el Sistema París para el reporte de la citopatología urinaria. Esta es una imagen de la página principal que hay en internet gratuita. Imágenes al interior en donde podemos ver células de un lavado de la vejiga, en donde observamos células de todas las capas del epitelio transicional, células basales alargaditas, células intermedias de un núcleo, células sombrilla o superficiales binucleadas. Y bien, esa es tinción de Papa Nicolau en muestra fijada con tecnología en base líquida, o sea, eliminando partículas pequeñas. Y bien, estas de aquí en adelante son fotografías con nuestra tinción en donde podemos ver detalles nucleares de la cromatina, de la membrana nuclear, el nucleolo perfectamente visible. En realidad hay muchas fotografías que pudieran ustedes colocar esta tinción y una tinción en fijo de Papa Nicolau y no distinguir cuál es cuál. Se observa bien el contenido de los cilindros. En muchas ocasiones se puede llegar a ver excelentemente si lo que está ahí adentro es leucocito o célula renal. Morfología nuclear en células que todavía conservan una cromatina normal, aún ya pues en casos inflamatorios con contornos un poco irregulares, o cromatinas mucho más patológicas. De pronto estas son células de epitelio transicional con esa membrana gruesa, núcleo redondo, cromatina granular y nucleolo visible, y estas son de origen del epitelio plano estratificado. Bien, entonces este tipo de núcleo y este tipo de alteraciones o de cambios inflamatorios sugieren que busquemos células en donde se pueda demostrar si hay la presencia de virus del papiloma humano o nada más una displasia. Nos permite ver perfectamente los gránulos propios del desarrollo de las células del epitelio plano estratificado, pero además nos da una excelente transparencia y el poder mover el enfoque a diferentes profundidades, que no permitiría una tinción fija como la de Papa Nicolau original. Entonces, mira, aquí vamos a ver dos fotografías de un grupo de células, dos de algún otro grupo más. Entonces, miren, aquí podemos ver en este plano, podemos ver las células sombreadas, podemos ver hasta dónde llegan, y lo que estamos viendo son bacterias cocoides que se encuentran de un lado de esos citoplasmas. Si enfocamos hacia el otro lado de esas células, entonces podemos ver que lo que tienen adheridos son bacilos bastante largos. Entonces, bien, ese tipo de detalle pues realmente necesita de una muestra de orina en estado líquido para poder hacer esos enfoques a diferentes profundidades y no perdernos de estos cocos, de esta flora cocoide, que es la que definitivamente no tiene nada que hacer ahí y que no tiene que ver ni con la flora normal o el microbioma de la vejiga, ni tampoco con, en todo caso, si la quisieran considerar una contaminación vaginal. De todas formas sería normal. O sea, si solo pudiéramos ver esta superficie, solo veríamos bacilos. Aquí vemos otro par de fotografías en este plano en donde se ven perfectamente bien la morfología de los núcleos, y si movemos el enfoque vemos las bacterias que están colocadas por encima. Nos permite diferenciar cilindros de mucina. La mucina, que bien está en esta fotografía, se ve de color rojo. Aquí estamos viendo células basales transicionales y algún cilindro granuloso en tonitos de verde. Podemos ver células de la base del epitelio transicional, pero con núcleos hipercromáticos y citoplasmas bastante cortos que implican cambios inflamatorios, y una célula superficial normal de epitelio plano estratificado. Cambios en los núcleos de células del epitelio plano estratificado, en donde se diferencia perfectamente bien los citoplasmas de los núcleos
pero además se ve un detalle de los bordes nucleares, de la cromatina y la presencia de este nucleolo muy grande. Aquí de pronto vemos un cristal de fosfato triple o estruvita o fosfato amónico magnésico, como les entiendan los médicos que leen sus resultados. Realmente la recomendación es usar el término que les entiendan. Si quieren migrar a un término más adecuado o más moderno, bueno, vayan haciéndolo gradual. Pero miren cómo se ve perfectamente esa célula y su morfología por debajo del cristal. Aquí vemos inclusiones de Chlamydia trachomatis en esta célula. Y de pronto, pues miren, aquí hay un caso que pues sí nos ha llamado mucho la atención, que nos ha resultado importante, que bien es mejor evolucionar y algún día lograr cosas, aunque antes no se hayan logrado. Pero de pronto ese tipo de célula que está al centro bien se ve patológica, se ve en bastante mal estado de conservación con la tinción de Sternheimer-Malvin. Tenemos la tendencia natural a enfocar cómo se ve el contenido del núcleo, las granulaciones, y así pues nada más no nos dice gran cosa. Bien, resulta que utilizando la tinción policromática de tipo Papanicolau, pues resulta obviamente del mismo paciente que lo que tiene es polioma virus, y que entonces estas células señuelo, que sería la traducción, o decoy cells, pues bien se ven perfectamente con esa tinción. En realidad las fotografías de los libros son con tinción de Papanicolau, y es que ahí lo que está sucediendo, voy a utilizar esta tacita. Lo que en realidad nos ocurre con la de Sternheimer-Malvin es que estamos enfocando la parte interior de la célula y las granulaciones que hay en el núcleo, que prácticamente ocupa toda la célula. Hay muchas células como la de esta fotografía que tienen muy poquito citoplasma, hay otras con un poquito más de citoplasma. Pero resulta que ese núcleo está cubierto por una película transparente, como si ustedes le pusieran plástico de color a esta taza, y entonces en realidad el diagnóstico se logra fácilmente si ustedes enfocan esta superficie, no el fondo, que con la tinción de Sternheimer-Malvin está muy complicado. Desde que utilizamos esta tinción en el laboratorio donde trabajo yo, pues hemos encontrado de aproximadamente un polioma al mes, siendo que en los años anteriores no los veíamos. Bien, entonces vamos a seguir adelante con imágenes entre la tinción tipo Papanicolau, nuestra tinción, y la tinción de Sternheimer-Malvin. Ok, vamos a ver células, de dónde vienen y sus significados. Y bien, vamos a arrancar de adentro hacia afuera. ¿Cómo va la formación de la orina? Vamos a empezar con el epitelio renal, que obviamente son células desprendidas de los tubos renales, que están cubiertos a su interior por un epitelio cúbico simple en el tubo proximal, el tubo distal, el tubo colector. Células que cuando se desprenden de ahí se llama epitelio cúbico simple porque al estar unidas unas células junto a las otras y metidas formando ese tubo renal, la unión entre unas y otras las hace verse en una forma cúbica, pero son realmente células de membrana muy flexible. Cuando se desprenden y viajan en la orina, entonces se convierten en esféricas, que es la forma geométrica que tiene menor superficie de contacto con el exterior y que además, pues al presionarse con la presión del peso del líquido en el que están sumergidas, toman esa forma. Bien, entonces son un poquito más pequeñas de las del tubo proximal que estamos viendo en este dibujo en la parte superior, un poquito más grandes las del tubo distal y colector, y cuando esos tubos colectores se han ido juntando en conductos más grandes ya para salir a la pelvis renal, que se llaman conductos de Bellini, entonces ya van células cilíndricas. Lo único que ocurre de estar a la parte interior del tubo de células cúbicas, crece el citoplasma y se convierten en cilíndricas. Bien, entonces ahora en fotografía real estamos viendo aquí una célula renal con las características que observábamos acá en los dibujos, que son células esféricas con el núcleo también redondito, excéntrico,
está desplazado a lo que en realidad es la base de la célula y que en área o en diámetro, como quieran ustedes verlo, ocupa aproximadamente la mitad del núcleo y la mitad del citoplasma. Bien, entonces aquí podemos ver la membrana nuclear reforzada, o sea, se ve una membrana gruesa. En ocasiones es fácil, la mayor parte de las ocasiones es fácil enfocar el nucleolo y una relación de núcleo-citoplasma más o menos de 1 a 1. Son un poquito mayores que los leucocitos. Las del tubo proximal miden aproximadamente unas 15 a 17 micras y las del distal pueden llegar como unas 24 micras. Aquí salió muy bien enfocado entonces el nucleolo, la membrana gruesa y la célula de citoplasma más bien granular. Acá está un poco menos conservada, ya no se ve tan bien el nucleolo. Aquí nuevamente pues sí se ve bastante bien la relación núcleo-citoplasma y el contenido del núcleo, rodeado de una buena cantidad de leucocitos. Bien, vamos a cambiar al epitelio cilíndrico que encontraríamos entonces a la salida hacia la pelvis renal. También lo encontramos en la uretra masculina, en una buena parte de la uretra, en los conductos que implican todo lo que se produce y se incluye dentro de las funciones reproductoras. Igualmente en células en buen estado de la glándula próstata, que en términos generales para cuando se descaman generalmente es por un proceso inflamatorio y entonces salen en forma de células cúbicas, o sea, son iguales a las renales pero más pequeñas. Las vamos a ver más adelante. Bien, entonces vamos al epitelio cilíndrico. Aquí en la parte superior, bueno, armamos la imagen en partes. Entonces bien, se llama así ese epitelio porque su citoplasma es completamente cilíndrico. El núcleo puede ser un poquito más redondeado o puede ser ovaladito como el que estamos viendo y tiene un poquito más de citoplasma hacia lo que es la base de la célula, con lo cual se va a anclar a la membrana basal. Entonces bien, estamos viendo en la vista lateral, en donde se ve perfectamente que es una célula cilíndrica, que si se fijan ustedes en ese dibujo, bueno, tiene muy poquito citoplasma alrededor de ese núcleo, de tal forma que si la viéramos por la parte superior veríamos el núcleo redondo, normalmente con la cromatina granular y el nucleolo visible, y muy poquito citoplasma. Bien, entonces en la línea inferior ya con los colores como de tinción de Papa Nicolau estamos viendo pues la imagen más común del lado izquierdo. Como vemos, generalmente las células cilíndricas en la orina en ocasiones se ven un poquito más cortitas, pero con el borde reforzado. Esto sería una línea un poquito más marcada que delimita la célula. Podemos llegar a encontrarlas en alguna ocasión con el borde ciliado. En realidad en la orina es poco común. Sería mucho más común que las encontraran en el aparato respiratorio. Y aquí en una brevísima mención, en un pequeño paréntesis del momento que estamos viviendo, en donde pues estamos en tiempos de una pandemia, de un problema pues originalmente respiratorio, de un virus que entra por la vía respiratoria. Si ustedes están haciendo pruebas para COVID, sea prueba rápida o sea una prueba de PCR confirmatoria con un poquito más de tiempo de proceso, deben obtener muestras adecuadas. Como en cualquier parte del laboratorio, la muestra debe de ser bien obtenida. Y en varias de las muestras que analizamos en el laboratorio, la presencia de células cilíndricas nos va a dar la pauta de que esa muestra está bien obtenida. Si es exudado uretral, cérvico-vaginal, expectoración o una muestra para COVID, debe tener epitelio cilíndrico para que sepamos que está bien obtenida y del sitio adecuado. Ok, entonces, la muestra nasofaríngea que estamos tomando para COVID, si ustedes tienen un hisopo flexible,
y como muchos manuales les indican, lo colocan hacia la parte posterior y debería de dar vuelta solo. Cuando las personas están mal, tienen muchas veces proceso inflamatorio muy doloroso. Si ustedes meten así el hisopo, en muchas ocasiones hasta les quitan la mano, no los dejan, les duele mucho. Cuando en realidad es mucho más fácil levantando la nariz y colocando el hisopo en forma horizontal. Tocan la pared posterior, toman muestra de ahí, lo giran y luego lo retiran por la parte superior y van a traer muestra de toda esa parte. Eso les va a asegurar tener una buena muestra y es mucho menos doloroso. Dentro de lo en sí molesto que es la toma de la muestra, pero se hace menos doloroso. Y entonces, si ustedes tuvieran la duda de las muestras que están obteniendo, pueden hacer un control de la calidad de esas muestras. Lo que harían es obtener la muestra, poner un poquito en una laminilla, en un portaobjetos, dejarlo secar al aire y después continuar el proceso colocándolo en el medio adecuado. Entonces, lo que van ustedes a encontrar son células cilíndricas, la mayoría de ellos con el borde ciliado. También podemos encontrar secretoras como la de la derecha, en donde lo que estamos viendo es que el núcleo en muchas ocasiones incluso se ve rechazado por esa vesícula en donde está la secreción que ha sintetizado la célula y que la va a exportar fuera de la célula. Bien, entonces vamos asomándonos al microscopio, obviamente en muestras de orina. Aquí vemos una muestra con una enorme cantidad de células cilíndricas que están pues todas orientadas hacia esta parte central y obviamente vemos la parte de donde fueron arrancadas del tejido en la parte baja. Entonces está el núcleo en la parte inferior de la célula, núcleo baladito de membrana más o menos marcada, en muchas ocasiones nucleolo visible, cromatina granular y luego en sí el citoplasma que le da el nombre de cilíndricas. Aquí hay 3 de ellas que están separadas de ese grupo, que fueron arrancadas menos violentamente y que conservan un poquito mejor la forma. Las del grupo grande están un poquito estiradas ya. Bien, ahora con la otra tinción vemos una célula muy típica, una imagen bastante común. Algunas con el borde reforzado, como les decía entonces, puede ser que se vean un poquito más cortas, con la superficie un poquito curva, pero noten ustedes cómo se ve una línea que delimita de pronto la célula de la parte superior. En esta otra célula, en esta se ve bastante bien la línea. Ok, es colorante de Sternheimer-Marblin en muestras de orina. Aquí vemos otro par de células cilíndricas, una célula secretora, algunas un poquito menos enfocadas, tiene una gran cantidad de levaduras, a veces no permite el enfoque tan fácil. Y esta que tiene la morfología muy bien conservada dentro de ese grupo que hace un poquito compleja la información, la morfología y la observación. Bien, entonces, ¿por qué de pronto se ven así? Bien, lo que sucede es que este es un grupo grande. Si ustedes tienen una hilera, como ya vimos antes, y estamos considerando con que esta base grisácea es el vidrio, el portaobjetos, pues lo más seguro es que las células no se coloquen de pie. Lo más seguro es que queden acostadas y las veríamos con la morfología muy fácil. Pero si es un grupo grande como el de la otra fotografía, es prácticamente imposible que se coloquen así. Incluso porque el cubreobjetos las va a tirar. Y entonces las vamos a observar, el grupo si mantiene la cohesión van a quedar así, las vamos a ver por la parte alta y lo que vamos a ver son núcleos con muy poquito citoplasma. Entonces, esta imagen que estamos viendo en este dibujo puede corresponder a más de una situación, pueden ser células cilíndricas o también puede ser una fase de regeneración de una ulceración en el epitelio transicional o pueden provenir ser células basales pequeñas ya con problemas morfológicos, tanto del epitelio transicional, del cilíndrico, de alguna glándula, o sea, de epitelio cúbico también. Ok, entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, recurrir a células que se encuentren en el contorno de esas formaciones o en la periferia cercana y hacernos una idea si, por ejemplo, ese es epitelio cilíndrico,
una célula cilíndrica quizá un poco alargada porque se arrancó del tejido. Bien, vamos a cambiar de epitelio y vamos al transicional. Seguimos bajando del epitelio de los tubos renales al cilíndrico que está en los conductos de Bellini o en la uretra. Vamos a bajar al transicional, que se encuentra en la pelvis renal, en los uréteres, en la vejiga y en una primer porción de la uretra en algunos individuos. Y bien, es un epitelio estratificado, se está formado por varias capas. Las de la base, que dependiendo el estado fisiológico, las células completamente sanas y normales lo pueden observar ustedes en cortes en posiciones adecuadas, de cortes de libros de histología. Hay páginas de histología muy interesantes en internet que incluso son interactivas y ustedes pueden ir recorriendo el tejido y aumentando el acercamiento, aumentando el zoom. Y entonces son células con el núcleo baladito, muy poquito citoplasma alrededor de ese núcleo, pero una prolongación del citoplasma como una raquetita. O también hay bibliografía que asegura que las células de la base del epitelio transicional son perfectamente esféricas. Ok, entonces obsérvenlo ustedes de pronto si está en perfecto estado ese tejido, si tiene cambios inflamatorios, que por increíble que les parezca, pero de pronto en esos cortes histológicos de una vejiga completa pueden llegar a observar algo de cambios. Y pueden ver entonces en la base, según cómo queda la inclinación del corte, células esféricas. Luego viene una capa de células que son ya geométricas, ya tienen más citoplasma, suelen ser de figuras de 6 o 5 lados. El núcleo, al tener más posibilidades de extensión en el citoplasma, se ven núcleos más redondeados, quizá un poquito ovalados en ocasiones. Y específicamente en la vejiga, cuando estas células van llegando a la parte superior, se unen dos que aquí llamaríamos intermedias y forman las células de la superficie, que sirven para proteger a la vejiga del tiempo que va a durar ahí la orina con una osmolaridad muy elevada, orina realmente concentrada, y entonces son binucleadas y en términos generales de forma hexagonal. Ahora, si encontramos una cantidad aumentada de células basales agrupadas, vale la pena mencionarlo porque es muy probable que esté ulcerado el epitelio, o sea que tenga una discontinuidad, y eso permitiría el contacto de la orina con el tejido conjuntivo subepitelial y un proceso inflamatorio bastante doloroso. Bien, entonces, aún en dibujo, podemos llegar a encontrar células basales que están aquí agrupadas, intermedias y superficiales, alguna célula del epitelio plano estratificado que ya describiremos enseguida. Vamos a las fotografías. Aquí hay un acercamiento de una célula basal, un grupito de células basales. Hay que tener en cuenta que la prolongación del citoplasma sea de un solo lado. Podemos entonces de pronto llegar a encontrar células superficiales unidas. Aquí hay una intermedia. Tiene los bordes rectos y largos, los bordes externos del citoplasma, largos y rectos, 5 o 6. El núcleo redondeado, un poco ovaladito quizá, con la membrana marcada y el núcleolo visible. Aquí con las mismas características, pero estamos viendo dos células binucleadas unidas. Son células sombrillas, son las de la superficie del epitelio, acompañadas de algunos eritrocitos. Aquí hay una célula con 3 núcleos, que sería entonces la unión de 3 en lugar de 2 células, y que ya significaría un cierto cambio inflamatorio leve. Por aquí hay una formación, hay un cilindro que no enfocamos principalmente. La idea era enfocar la célula, pero de pronto aquí adentro hay algún eritrocito y hay un linfocito muy claramente visible. Una intermedia, 2 superficiales, varias intermedias, una superficial binucleada. Ahí podemos ir familiarizándonos con el contorno de lados rectos, los núcleos redondos,
de cromatina granular y con nucleolo visible, y algunas células del epitelio plano con bacterias adheridas. Es muy probable que sean lactobacilos. Bien, entonces vamos llegando a ese epitelio plano estratificado. Vamos a ver en dónde lo encontramos. Y es a la parte final de las dos uretras, tanto masculina como femenina, y en el trígono que ya describí, que es en donde vacían los uréteres la orina en la parte baja de la vejiga, que forma un triángulo junto con la uretra. Aquí lo vemos en una imagen un poquito más real, más tridimensional. Y bien, es un epitelio formado por varias capas de células. Las de la base, que son redonditas, son las que están en reproducción continua, y es un epitelio de muchas capas de células en el cual van a ir madurando, van a ir aplanándose, llegan a la superficie y se descaman, y eso es en una forma continua. Bien, entonces estas son células de la base, son mucho más grandes que las renales, tienen el núcleo más central, los núcleos pues probablemente más ovaladitos, la relación de núcleo-citoplasma mucho menor que 1:1, o sea, tiene menos núcleo respecto de más citoplasma. Siguen creciendo y van llegando a las intermedias, que ya son aplanadas, ya son extensas, pero todavía tienen el núcleo un poquito ovalado. Se convierten en superficiales cuando el núcleo se condensa completamente y se convierte en un puntito o núcleo epignotico. Entonces bien, aquí hay un grupo de células intermedias, ya son planas, extensas, de bordes irregulares, delgadas, pero todavía sus núcleos no están bien condensados, y aquí vemos algo de bacterias bacilares adheridas. Bien, nos va quedando entonces el epitelio de la próstata, de la glándula próstata, que bien, pues generalmente lo encontramos acompañado de algunos espermatozoides. Son células muy semejantes a las renales. Aquí de pronto, bueno, todavía tenían un poquito de movimiento esos espermatozoides. Y son células entonces también esféricas, de núcleo redondo, núcleo visible, relación núcleo-citoplasma 1:1, como en las renales, pero son mucho menores. Son del tamaño probablemente como entre el linfocito y el neutrófilo. Ahora, si las vamos encontrando un poco más grandes, acompañadas de espermatozoides, con núcleos algo más grandes, y células crecientes, ya pueden formar parte entonces de un proceso inflamatorio o incluso de una neoplasia. Aquí lo que estamos viendo es una formación muy semejante como a una glándula. Las glándulas suelen verse cuando se van desprendiendo en forma normal, o sea, una neoplasia de origen glandular, como si fueran tubos o como si fuera el fondo de una canastita, que es lo que estamos viendo aquí, y en donde, bueno, pues aunque en realidad esta conversación sea acerca de células normales, pero podemos ver, además de un acompañamiento de eritrocitos muy abundante, era un paciente masculino de 84 años, y vemos células de muy pequeñas hasta muy, muy grandes en el mismo grupo celular, que eso pues nos habla de la complicación ya presente, y era un carcinoma de próstata. De esa forma hemos dado una revisión rápida a las células que se encuentran, a las morfologías celulares de las células en estado completamente normal, salvo esta última fotografía que sí era un carcinoma, nada más para dar un vistazo rápido, pero pues repasamos las morfologías de los epitelios y teniendo en cuenta cómo funciona el microscopio, cómo podemos obtener buenas imágenes a partir de nuestro microscopio con técnicas sencillas, baratas y rutinarias. En realidad, bueno, no era el motivo central de la plática, pero también se puede obtener luz polarizada sin mayor inversión económica. Puede ayudar para distinguir algunos cristales. Y las tinciones, que pueden encontrar una que otra tinción más en la bibliografía. Estas han sido las más utilizadas y con muchas ventajas, porque realmente nos permite no solamente distinguir más fácilmente las células, sino además hacer, pues en realidad, un diagnóstico del estado de las células dentro de las capacidades y las posibilidades del laboratorio clínico, en donde ustedes pues realmente pueden avanzar muchísimo y realmente compartir con el patólogo, con el citólogo los diagnósticos, retroalimentarse y hacer muchísimo por los pacientes que durante muchos años se han olvidado y nadie ha hecho nada por ellos en ese aspecto. Entonces, bueno, esperamos que sea
ilustrativo que sea de su interés y que les sirva para arrancar de aquí y avanzar mucho más en la parte celular del examen de la orina, que es lo que originalmente en las escuelas pues está más abandonado. Pues gracias y esperamos vernos por este excelente medio de comunicación en otra ocasión. Hasta la próxima. Pues desafortunadamente esta conferencia ha llegado a su fin. Quiero agradecerles infinitamente por la participación de cada uno de ustedes en esta conferencia magistral. De verdad espero que esta información haya sido de su agrado y sobre todo de mucha utilidad. Y para los que quieran obtener una constancia de participación de esta conferencia, aquí en la descripción de este video también se encuentra un enlace que los va a dirigir en este caso al portal EduLab. ¿Qué es el portal EduLab? Pues bueno, es una plataforma que hace unos meses hemos estado trabajando en conjunto con varios profesores, en donde en esta plataforma ustedes van a tener acceso a diferentes minicursos e incluso van a tener acceso a los diferentes eventos que hemos estado realizando a lo largo de todo este año dentro de EduLab, como viene siendo la semana de la hematología, como viene siendo el mes de la microbiología, la semana del uroanálisis y los diferentes jornadas y eventos que hemos estado compartiendo con todos ustedes. Ahí en ese portal ustedes pueden volver a participar. Y no solamente volver a participar para consultar el material, sino también pueden descargar sus constancias de participación. Entonces, únicamente a los que se encuentran suscritos a este portal, ustedes van a poder ingresar, tener acceso ilimitado a todos sus eventos y a minicursos que mes con mes estamos enriqueciendo este portal. Ustedes se darán cuenta que mes con mes se van sumando muchos cursos de las diferentes áreas de laboratorio y bueno, es a través de este portal que van a poder incluso volver a visualizar esta conferencia, pero además de eso van a poder descargar sus constancias de participación para que de alguna manera pues ustedes tengan el respaldo que han estado capacitándose y en continua actualización. Entonces, para los que estén interesados en obtener estas constancias de participación, es necesario suscribirse al portal de EduLab. Les reitero, aquí en la descripción de este video también está el enlace en donde pueden llevar a cabo su suscripción y a su vez poder ir descargando las constancias de participación de los eventos en los cuales ustedes vayan participando. Y les reitero también de los minicursos que estamos compartiendo mes a mes con toda la comunidad del portal. Y para finalizar también recordarles que el día de mañana estaremos dando inicio con las inscripciones de nuestra tercera generación del Diplomado Internacional de Uroanálisis impartido por el maestro Vicente de María. También aquí en la descripción les dejamos el enlace para que puedan consultar todas las bases de este diplomado. Nuevamente les quiero agradecer infinitamente por acompañarnos en esta conferencia magistral. Les envío un enorme abrazo y nos estamos viendo en nuestras redes sociales y en los diferentes canales de comunicación en donde estaremos compartiendo diferentes materiales que espero sean de su agrado y sobre todo de utilidad para cada uno de ustedes. Nuevamente les mando un fuerte abrazo en nombre de un servidor y de todo el equipo que conformamos EduLab y nos estamos viendo pronto en algún otro evento organizado por EduLab. Un fuerte abrazo y hasta pronto.